la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana nos reunimos y debatimos para ustedes un tema de interés nacional. Ustedes al final nos dictan su veredicto. Una comunicación del procurador Alejandro Ordóñez pidiéndole cuentas al presidente Juan Manuel Santos sobre el traslado de alias Timochenko a La Habana ha levantado una polémica en el ambiente político nacional. No solamente ha pedido cuentas al presidente, también ha señalado algunas posibles irregularidades dentro de este procedimiento de salida del país. Bueno, pues esto ha sido utilizado por la oposición para criticar una vez más el proceso de paz, mientras que la Unidad Nacional dice que el presidente está facultado para tomar este tipo de decisiones. Este es el tema de debate de esta noche. Antes de empezar, les damos algunos argumentos que les sirvan para tomar su decisión. Creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Las FARC son un movimiento revolucionario reconocido desde 1964 y que pretende instalar en Colombia un Estado socialista, marxista-leninista, aunque sus orígenes pueden remontarse a finales de la década de los 50, cuando conformaban un grupo de bandoleros que intentaron ser sofocados por el presidente Guillermo León Valencia con el conocido ataque a Marquetalia. Desde ese entonces, la confrontación contra este grupo, que ha venido cambiando sus objetivos y ha transformado sus formas de combate, al extremo de ser denominado en muchas latitudes como organización terrorista o narcotraficante, no ha cesado por parte de las fuerzas del Estado. Alternativas para la erradicación de los cultivos ilícitos. Muchos intentos de llegar a un acuerdo de paz han dado el traste y basta recordar el ejemplo vivido con los infortunados diálogos de San Vicente del Caguán. Las FARC-EP descongelan el funcionamiento de la mesa de diálogos y negociación. Ahora, en medio de una densa atmósfera política, el presidente Juan Manuel Santos ha logrado llevar adelante una nueva mesa de conversaciones, instalando en Cuba, en un par de ocasiones, al máximo dirigente de este grupo, Ricardo Londoño Echeverry, mejor conocido como Timochenko. ¿Cómo es que dicen? La esperanza es lo último que se pierde. Para los cercanos al gobierno, este evento es considerado como un acto normal, pues el primer mandatario tiene la potestad dentro del marco de las negociaciones para dar esta clase de autorizaciones. Pero para la oposición, esto solo es una nueva muestra de las irregularidades que se han venido presentando desde que estos diálogos iniciaron. Este será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Y esa es la pregunta de esta noche. ¿Ha actuado dentro de la legalidad nuestro presidente Juan Manuel Santos respecto del traslado de alias Timochenko a La Habana? Esa es la pregunta, ese es el debate de esta noche. Ustedes tomarán la decisión a través de nuestra página de internet, que es www.veredicto.tv. Pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC, serán recibidos como siempre. Bueno, vamos a presentarles entonces a los protagonistas del debate de esta noche, nuestro fiscal y nuestro defensor, y empiezo por el fiscal, el doctor Guillermo Rodríguez, el abogado precisamente que interpuso la demanda contra el presidente Juan Manuel Santos por la salida del país de alias Timochenko a La Habana. Doctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Silvia, y a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Nuestro defensor esta noche es el doctor Oscar Mauricio Lizcano. Él es senador del partido de la U. Doctor Lizcano, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches, Silvia. Un saludo al doctor Guillermo y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Voy a explicarles brevemente cómo es la mecánica de la audiencia de esta noche. Ustedes primero van a escuchar tanto al fiscal como al defensor hacer su argumentación, convencerlos de su posición. Ellos traen a sus testigos, van a interrogar a los testigos de su parte y a los de la contraparte. Van a responder una pregunta que tenemos pregrabada para ellos y al final nos dan sus alegatos de conclusión. Ustedes son los que toman su veredicto. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche y empiezo por nuestro fiscal. El fiscal, como les decía, es el doctor Guillermo Rodríguez. Él es abogado de la Universidad Católica, abogado, consultor y litigante en asuntos públicos de gobierno, constitucional y administrativo, y va a defender su posición, que es de la Fiscalía. Por favor, pase al frente, doctor Rodríguez. Esa es su cámara. Cuéntele a los televidentes cómo va a defender su posición, porque usted considera que esta salida del país de alias Timochenko tuvo algunas irregularidades. ¿Por qué no está tan bien? ¿Qué fue lo que usted considera que hizo el presidente Santos que no está legal? Desde luego, Silvia. Como somos una democracia constitucional, legalmente concebida, democrática, pues dentro de ese articulado, teniendo y previendo la realidad histórica de Colombia, de ser un país lleno de conflictos armados, con organizaciones irregulares que se encuentran pues creando zozobra al margen de la ley, en la población, atacando
población civil, soldados, policías, etc. La Constitución del 91 abordó esa posibilidad y de buscar trabajar en pro de la paz. En su artículo 10, de manera clara y expresa, el constituyente originario dejó plasmada que la paz era una obligación y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, en virtud de ese mandato constitucional que es buscar la paz, que rige desde el presidente de la República hasta todos los ciudadanos del común, pues se desarrolló un texto normativo conocido como Ley de Orden Público. La norma, la Ley 418, en virtud de que cobija esos diálogos con posibles grupos que quieran acogerse a una negociación o salir del conflicto de una manera negociada, el instrumento normativo al que se tiene que referir el gobierno nacional, en virtud de dar ese mandato constitucional que es el artículo 10 de buscar la paz, pues tiene que hacer clara observancia y aplicación de las normas de todo el régimen. Verbi gracia, el artículo 8 de la Ley 418 del 2007, en su parágrafo primero, menciona que el gobierno nacional, el presidente de la República como director de ese proceso de paz, será el que autorizará, el que certificará y notificará a las autoridades nacionales sobre quienes vayan a participar, miembros de esas agrupaciones armadas al margen de la ley, a cuales se les está reconociendo un carácter político, para que hagan esos acercamientos en esas negociaciones. Entonces, pues si vamos a ver la norma contrastada con la Constitución, contrastada con la actuación que desplegó el jefe de Estado, pues podríamos decir que probablemente aquí se desplegó una actuación administrativa contraria a la ley, arbitraria, abusiva, se desplegó esa actuación sin acatar los mandatos de la Ley 418. ¿Qué decía la Ley 418? Pues simplemente que se tiene que cumplir la certificación de esos actores que van a hablar con temas de paz, de diálogos, y más si son grupos insurgentes, y notificarle a las autoridades nacionales. ¿Qué autoridades nacionales? Pues Fiscalía General de la Nación, rama judicial, ante quienes lo están requiriendo a estos miembros de esas agrupaciones armadas para que se suspendan las órdenes de captura. Hay que aclarar, Silvia y estimados televidentes, que el señor Timochenko, alias Timochenko, está requerido por varios estados. Está requerido por Paraguay, está requerido por Colombia, está requerido por Estados Unidos, y pues que contra el señor pesa una circular roja de la Interpol. Nunca se suspendieron las órdenes de captura en el ordenamiento jurídico interno en Colombia y tampoco en el exterior. Es decir, se sustrajo el jefe de Estado probablemente de su obligación de notificar, certificar a las autoridades. Y el presidente Santos ha dicho que él está facultado para tomar ese tipo de decisiones, y además usted mencionó hace un momento la Constitución Nacional. Por eso es que le voy a transmitir una pregunta que tenemos para usted al respecto. Es del doctor Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, por favor. La Constitución del 91, que tiene en uno de sus artículos el derecho a la paz, no es una base legal suficiente para que el presidente, como supremo responsable del orden público, pueda tomar decisiones como autorizar la salida de un jefe guerrillero a reunirse con la delegación que está conversando con el gobierno para encontrar acuerdos de paz y lograr así terminar el conflicto armado. Es decir, ¿no es esto suficiente? A ver, no es suficiente. La Constitución ampara y da la potestad de hacer todos los esfuerzos al jefe de Estado y a los ciudadanos, como lo mencioné al principio, para la consecución de la paz. Pero la Constitución no faculta al presidente de la República o al jefe de Estado de que se sustraiga de la observancia del ordenamiento legal. Bien, voy a llamar a su testigo, Gracias. doctor Rodríguez. Les hablo del señor Josías Fiesco, él es asesor de proyectos sociales de Madriñán Cabal Asociados, analista político de la Universidad Javeriana, columnista de opinión de diferentes medios como el diario El País o el portal lasdosorillas.com
entre otros. Doctor Fiesco, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Primero le va a responder las preguntas que tiene para usted el fiscal, luego el defensor, así que inicie usted, por favor. Señor Josías, cuéntele usted a los televidentes cuál es nuestro sistema democrático, nuestro sistema de gobierno y cuál es la máxima norma de normas que nos rigen y cuál es el desarrollo legal que se le debe dar a estas normas. Desde luego tenemos el Estado Social de Derecho, donde la Constitución es nuestra carta magna y donde cada deseo, cada intención que tengamos los colombianos y aún desde la cabeza del propio presidente define el cómo realizarlo. No solamente el objetivo es válido, sino la forman también desde la institucionalidad, de tal forma que la Constitución, que le dio facultades al presidente, por supuesto, también definió en la Ley 418 del 97 cómo hacerlo. Y es decir, el Estado, el jefe del Estado debe notificarle a los colombianos y a las autoridades cuáles serán los voceros que van a participar en la contraparte en un debido proceso. Porque si no, hoy estamos en una situación muy puntual. Muchos soldados que tenían la orden y en la mente capturar a Timochenko se enteraron el mismo día que ya no estaba en Colombia, sino en La Habana. Señor Josías, el desarrollo del artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, que obliga como un deber de acatamiento por todos los ciudadanos, incluso el jefe de Estado, en pro de la paz, se desarrolla en la Ley 418. En la Ley 418 y en el artículo 8, su numeral primero, donde define puntualmente que el jefe del Estado debe notificarle a las autoridades quiénes serán los voceros de la contraparte, con quiénes el gobierno va a sentarse en la mesa, y eso sin duda en este caso no se hizo. La ley, en alguna parte, lo que usted conoce, esta Ley 418 como Ley de Orden Público, faculta al presidente para que no se le notifique a las autoridades judiciales, o que se faculta en alguna parte del ordenamiento jurídico, constitución o ley, de que el jefe de Estado debe sustraerse a las obligaciones legales? De ninguna forma. La Constitución que el presidente Santos el 7 de agosto juró cumplir define que el presidente debe informarle realmente al país entero y más a las instituciones, al Poder Judicial, y si esta persona tenía boleta roja de Interpol, pues sin duda representaba una mayor exigencia para el presidente informarle a las instituciones quién sería y por qué saldría, no cogerle por sorpresa aún a la misma institucionalidad de que el jefe máximo de las FARC no sería ni vocero, pero resultaría el otro día sí siendo vocero y en la mesa. Señor Fiesco, disculpe que se acaba ya el tiempo, doctor Rodríguez. El presidente de la República desde el primer momento ha dicho que ha mantenido o que ha querido mantener en secreto este proceso para evitar algún tipo de conflicto, contrariedad o malas comunicaciones y malas interpretaciones. Inclusive lo hizo desde el comienzo, lejos de la opinión pública y de los medios de comunicación. ¿No podría el presidente estar actuando bajo esta reserva que tiene especial dentro del proceso en el momento que tomó esta decisión, como ha tomado otras? De todas maneras, la opinión pública no conoce muchas de las cosas que se han hablado en la mesa de diálogo. Es que, sin duda, si no lo hizo, el presidente no significa que sea legal, porque la institucionalidad define el criterio con el que debe actuar el Estado, el Estado y en este caso el jefe del Estado. No porque lo haya hecho el presidente Santos, se justifica entonces que se pase lo que expresó la Constitución y la Ley 418 del 97. De ahí que lo haga, que sea legal, hay una diferencia enorme, y es lo que uno como ciudadano que está dentro del Estado Social de Derecho se pregunta y se cuestiona. ¿Lo hizo el presidente? Sí. ¿Lo hizo legal? Bien, se acaba el tiempo de la Fiscalía, le voy a dar el turno al defensor, así que doctor Liscano, adelante con sus preguntas. Doctor Josías Fiesco, un saludo afectuoso. La primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con el proceso de paz? Desde luego que el proceso de paz nos genera a los jóvenes y a los colombianos una esperanza. Quisiera que ese proceso se hiciera dentro de la legalidad. Segundo, ¿con quién se está haciendo el proceso de paz? Con los ilegales. No, pero ¿con qué organización? Con las FARC. ¿A usted le parece? Al margen de la ley. Obviamente. ¿A usted le parece lógico que si se está negociando con las FARC, pues el mayor comandante de las FARC, digamos, vaya a verificar cómo va el proceso de paz?
El proceso de paz desde su inicio no fue ni siquiera en un encuentro puntual con el jefe del Estado que uno esperaría. Si estamos en el mismo, si he puesto en el mismo nivel gobierno-Estado, uno esperaría que fuera el presidente Santos versus Timochenko. De ahí que no se encuentra la coherencia entre quién está asumiendo y entre qué papel están jugando ambas partes. Se le hago la pregunta al revés. ¿A usted le parece lógico que los negociadores del gobierno le consulten al presidente Santos lo que están haciendo en el proceso de paz? Sí, claro. Luego, ¿a usted no le parece lógico que los negociadores de la guerrilla consulten con su máximo comandante qué están haciendo en el proceso de paz? Consulten sí, pero ahí la diferencia, consultar a ir a la mesa personalmente, hay una gran diferencia, porque si fue Timochenko, a la mesa también tendría que haber ido el presidente Santos como jefe del Estado colombiano. ¿Timochenko fue como negociador o no como negociador? Fue como jefe máximo de las FARC. Exactamente. Y si usted lee bien, y ahora lo vamos a decir en nuestra defensa, lo que dice el artículo de la ley octava que tanto han citado de la 418, lo que dice precisamente es que hay que darle autorización y levantar las órdenes de captura es para los negociadores. Esos son los que hay que levantar la orden de captura, y lo dice bien la ley y lo dijo bien el procurador, no para quienes van en condición como la de Timochenko a consultarle a sus tropas o a sus negociadores, como claramente el presidente lo hace con sus negociadores. Y eso lo vamos a demostrar ahora, cómo claramente no se viola la ley, porque inclusive si usted la lee, dice que son los pero quería comentarle algo. La gran diferencia de que usted y yo viajemos a Cuba es que no tenemos el mismo prontuario de una persona que ha dedicado su vida a la ilegalidad y a los delitos que él ha cometido. Esa es la gran diferencia. Si usted y yo, a cualquier motivo que fuéramos a La Habana, pudiéramos ir porque estamos desde la legalidad. Una persona que tenga boleta roja de Interpol, ir a La Habana con el consentimiento del gobierno es, sin duda alguna, pasar el ordenamiento jurídico que tiene el Estado. Ahora, vuelvo y le digo, que lo haga el gobierno no significa que sea legal. Bueno, se ha acabado el tiempo. ¿Si tiene otra pregunta? No, simplemente, bueno, ahorita lo digo en la defensa. En su defensa. Bueno, pues ya les resumo el segmento de la Fiscalía. La posición de ellos es, en resumidas cuentas, la Ley 418 del 97 es un instrumento jurídico para aplicarse en aras de alcanzar la paz, y dice que el presidente debe notificar a las autoridades cualquier decisión que tome dentro del proceso, que Alex Timochenko tiene órdenes de captura vigentes en este país y en otros, y que se dio la orden de levantarlas, que no se dio la orden de levantarlas y que esa actuación no es legal, que el gobierno debe notificar cuáles son los negociadores desde el primer momento, y Timochenko no era uno de ellos. Ustedes son los que toman la decisión. www.veredicto.tv. También déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredicto_NTC. Regresamos en instantes. Regresamos a Veredicto. Esta noche nuestra pregunta es si el presidente Santos ha actuado dentro de la legalidad al autorizar a Alex Timochenko a salir del país a La Habana, a la negociación que se está realizando de los diálogos de paz. Pues ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía, que no está de acuerdo. Vamos a ver qué nos dice la defensa. En cabeza del doctor Oscar Mauricio Lizcano, les decía que él es senador del partido de la U, miembro de la Comisión Segunda, abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Administración de Empresas y Tecnología y en Gerencia de Asuntos Públicos. Ha sido profesor universitario y él piensa y está de acuerdo en que el presidente Santos actuó bien. Usted se lo va a contar a los televidentes y va a argumentar por qué. Por favor, pase al frente, doctor Lizcano. Esa es su cámara. Adelante. Bueno, en primer lugar, lo que yo le quiero decir a los colombianos es que nosotros no venimos a defender a Timochenko. Nosotros venimos a defender el anhelo que tienen millones de colombianos, además por lo que han votado, que es vivir en paz. Porque hay que quitar ese mito que tienen en Colombia, que creen que defender el proceso de paz es defender las FARC. Y también hay que poner un poco en contexto, con base a ese anhelo que tienen todos los colombianos, de que vivamos en paz, pues obviamente estamos negociando ¿con quién? Pues con terroristas, con narcotraficantes, con personas al margen de la ley. Así lo decía el testigo, pues es que no se trata de si usted y yo vamos, estamos hablando de la paz de Colombia y estamos hablando es sobre la posibilidad que los colombianos tengan la paz, y esa paz se está negociando precisamente con las FARC. Y es muy lógico y es muy conveniente que si estamos negociando la paz con las FARC, pues obviamente estamos negociando con personas que tienen prontuarios. Allá no hay ninguno que no tenga orden de captura, allá todos tienen orden de captura, tienen circular roja de la Interpol, y además es supremamente normal que si allá hay unos voceros de las FARC, pues esos voceros
consulten con su máximo jefe Timochenko para tomar una decisión sobre el proceso de paz. Es más, que Timochenko haya ido a La Habana demuestra que el proceso va por buen camino. Ahora bien, entremos sobre lo legal, sobre la ley 418, que es la que tanto el fiscal se ha sentado y ha dicho que el presidente Santos actuó de manera ilegal. Y yo quiero decirle todo lo contrario, y permítame leer la norma para que quede, digamos, de manera central. Lo que dice el artículo 8 de la ley 418 es lo siguiente: el gobierno nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de los diálogos, negociaciones o firma de acuerdos. No estamos en ese caso, ni en el inicio ni en la firma de acuerdos, pero certificará la participación de personas que actúen como voceros de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Ahí es donde está, señor fiscal, digamos, la falta de precisión de parte de ustedes. Es que el señor Timochenko no es vocero hoy ni negociador de las FARC. Los negociadores que fueron los que empezaron al inicio ya están certificados. Esos todos se notificaron ante la Fiscalía. El presidente Timochenko no fue en condición de negociador a La Habana, fue en condición de consultarle a sus negociadores lo que estaba pasando en el proceso. Luego, si él no va en condición de negociador, no tiene por qué pedírsele permiso a la Fiscalía como dice la ley. Pero por el contrario, la misma ley, como usted lo dice, no el artículo 8, sino el artículo 10, dice claramente que, perdóneme la expresión, lo leo, la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al presidente de la República como responsable de la preservación del orden público de toda la nación. Quienes a nombre del gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz lo harán en conformidad con las instrucciones que él imparta. Luego, si uno hace una concordancia entre que quienes tienen que pedir permiso son solamente los voceros y hace una concordancia con el artículo 10 de quién es el presidente, quien realmente dirige el proceso de paz y tiene casi una facultad omnímoda por parte de la ley para tomar decisiones que no necesariamente se tienen que consultar a la Fiscalía ni a los colombianos, como el permitir a Timochenko. Si uno hace el análisis entre el artículo 2 y el artículo 10, claramente el presidente tiene una facultad jurídica donde puede determinar que una persona como Timochenko o cualquier otra que no sea vocero legal, sino que vaya a consultar con sus tropas, pueda asistir. Y eso es muy lógico, porque es que un proceso de paz no está totalmente reglado. ¿Qué tal que la ley regle todo un proceso de paz que diga, vamos a iniciar diálogos de paz, notifique? Pues se dañarían los diálogos de paz, porque los diálogos de paz, como usted lo decía, Silvia, pues tienen un fuero presidencial, pero también tienen un nivel de reserva para que sean exitosos. Y así lo previó el legislador y así lo prevé la Constitución. Luego, el presidente tiene esa facultad de poder autorizar en cualquier momento a que cualquier guerrillero vaya, a que despejen una zona, inclusive para hablar con guerrilleros para iniciar el proceso de paz. Todas son facultades que le prevé la ley al presidente y que se las dio el legislador precisamente porque la paz no, un proceso de paz no está escrito, no puede arreglarse cada situación en la ley, solamente esa facultad omnímoda que tiene el presidente fue la que utilizó, obviamente por razones de conveniencia. Es que es lógico, pues si estamos negociando con bandidos, con las FARC, pues el máximo comandante es lógico que consulte para avanzar en la paz. Uno no puede pensar, entonces negociemos con las FARC, pero entonces no hablemos con los comandantes de la FARC, o no permitamos que vayan quienes hayan cometido delitos, o no permitamos que le consulten al máximo comandante, porque eso sería un contrasentido y sería estar en contra de la paz. Por eso le pregunté al testigo, ¿usted está a favor de la paz? Sí. ¿La paz se hace con las FARC? Sí. ¿Las FARC son un grupo terrorista? Sí. ¿Son un grupo guerrillero? Sí. Luego, pues hay que hablar con los comandantes de ese grupo, que obviamente todos están en circulares rojas. Luego, eso es lógico, eso es normal. Y todo lo contrario, el hecho de que ellos vayan, estemos o no de acuerdo con sus procederes, lo que demuestra es que el proceso de paz va bien. Luego, aquí hemos demostrado a todos los colombianos, primero que por razones de conveniencia, de búsqueda de la paz nacional, hay que tomar estas decisiones. Inclusive en palabras del presidente, hay que tragar algunos sapos para buscar la paz. Pero en segundo lugar, el presidente no actuó legalmente, porque Timochenko no fue en condición ni de vocero ni de negociador, que es cuando toca
pedirle el permiso a la Fiscalía, él fue simplemente a consultarle a sus negociadores y entra dentro del artículo 10, que es la facultad que tiene el presidente para tomar decisiones sobre un proceso de paz donde todo no está arreglado y donde hay muchas partes que son confidenciales y que de eso depende el éxito y que él tiene casi una facultad omnímoda que viene desprendida de la Constitución Nacional, que es el derecho de todos los colombianos a vivir en paz. Doctor Lizcano, le pido que responda una pregunta que tenemos para usted de la doctora Paola Holguín, senadora del Centro Democrático. Mi pregunta es, ¿se levantaron las órdenes de captura para sacarlo del país o del país donde se encontraba? ¿Le permitieron llegar como a Cuba? Si no se levantaron las órdenes de captura, ¿por qué rompieron el ordenamiento jurídico? Yo ya le contesté al fiscal y se lo contesto a la doctora Paola, que es en el mismo sentido. No está en la ley 418 sobre orden público cuando se habla de este tipo de acciones, como ir a hacer una consulta a sus negociadores, eso no está arreglado para pedir un permiso a la Fiscalía. Lo que habla la ley 418 es cuando se trata de negociadores, y Timochenko no fue en condición de negociador, nadie lo ha visto como negociador, así como el presidente Santos tampoco es negociador. El presidente Santos es el jefe de Estado y Timochenko es el jefe seguramente de la banda narcoterrorista o como sea de la FARC, pero con ellos es que estamos negociando. Luego está claro que el presidente Santos actuó dentro de la ley y no tenía por qué del ordenamiento jurídico pedirle permiso a la Fiscalía, toda vez que, como lo dice la misma ley en el artículo 10, es una facultad que tiene el presidente de dirigir el proceso de paz, de tomar decisiones, de despejar zonas, porque un proceso de paz no todo es reglado y claramente hay muchas decisiones que las tiene que tomar el presidente secretamente para salvaguardar el proceso de paz y para que lleguemos a eso que todos los colombianos queremos. Llegó el momento de llamar a su testigo, doctor Lizcano. Puede tomar asiento. Se trata del doctor Ariel Ávila. Él es politólogo de la Universidad Nacional, magíster en sociología de la misma universidad. Ha sido profesor universitario en la Externado y en la Nacional y es asesor y consultor en temas relacionados con el conflicto armado, entre ellos para la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá. Bueno, es lo mismo. Doctor Ariel, muchas gracias por acompañarnos. Usted primero le va a responder las preguntas que tiene para usted el defensor y luego el fiscal, así que, doctor Lizcano, adelante. Un saludo afectuoso al doctor Ariel. Una pregunta, ¿por qué cree que la presencia de Timochenko es importante para el proceso de paz? Mire, básicamente ahí se dan como dos grandes argumentos. Lo primero es que generalmente cuando hay una negociación de paz, como esta que se está dando, los dos bandos crean unas comisiones que van a ir a negociar. Cuando el proceso está lo suficientemente maduro, pasan dos cosas. Por un lado, los comandantes comienzan a consultar a los negociadores, obviamente para empezar a comunicar a toda la tropa, y lo segundo es que se comienza a plantear lo que va a ser la desmovilización y la dejación de armas. Por eso en este proceso de paz se acaba de crear la subcomisión de dejación de armas. Es decir, esto lo que demuestra, por un lado, es que la llegada de Timochenko muestra que el proceso está lo suficientemente maduro como para decir que ya casi que no tiene marcha atrás. Me preocuparía es que el comandante no fuera. Esto es más o menos como si Humberto de la Calle no consultara al presidente Santos, digamos, de esa medida estamos hablando. El otro argumento es que así como en la sociedad colombiana hay miedos, hay escepticismos, hay mitos sobre el proceso de paz, desconfianza, con toda la razón justificada, igual pasa en las FARC. Hay mitos, desconfianzas, escepticismo. La presencia de los comandantes es muy importante para garantizar que toda la tropa vaya a ese proceso de paz. O sea, ¿usted cree que Timochenko fue a La Habana para qué? Es decir, Timochenko fue a La Habana a dos cosas, a conocer cómo iba el proceso de negociación y a plantear cómo va a ser muy seguramente la comunicación a toda su tropa. Aquí hay un mito que se ha creado y es que Timochenko fue a planear atentados. Digamos, los que conocen del tema de estrategia militar saben que ese argumento es medio estúpido, porque los atentados los planean las organizaciones, digamos, los grupos, los frentes, las columnas, las compañías en cada uno de los territorios donde operan. Digamos, planear un atentado minucioso de poner una bomba a la orilla de una carretera desde La Habana, digamos, eso es medio complejo. Creo que estaban mucho más, era planeando el tema de estrategia política de desmovilización, qué va a significar. Y aquí hay otro argumento. El proceso de negociación de La Habana se basaba en lo siguiente: usted da mucha participación para blindarlo, pero sacrifica la agilidad. Por eso en La Habana hubo 100 puntos y nunca se firmó en uno.
Caguán. En el Caguán, y nunca se firmó ninguno. El proceso de La Habana es al contrario. Usted sacrifica la participación, es decir, le da confidencialidad para darle agilidad. Ya llevamos 3 subpuntos firmados de 5. Y el presidente en la locución lo dijo la primera vez, que aquí habían unas normas que iban a ser confidenciales sobre el proceso de paz, unas reglas acordadas. Y tanto Noruega, que es el país, digámoslo así, garante, como los 2 veedores, Venezuela y Chile, estuvieron de acuerdo en el traslado de Timochenko. Es decir, dentro de las reglas planeadas del proceso no hubo ninguna violación. ¿Usted cree que la decisión del presidente fue una decisión conveniente y legal? Se ha citado la ley 418, es decir, pero el argumento es el siguiente. Les voy a poner este ejemplo. Recuerden ustedes cuando el expresidente Álvaro Uribe, hoy en día en la oposición, que fue el que está hoy en día promoviendo esta demanda también, dio la libertad a Rodrigo Granda, estando en la cárcel, sin haber negociación de paz, y solo porque el gobierno francés lo pidió para soltar unos desmovilizados. En ese momento, el actual senador Uribe llamó a 2 tipos de normas: un bien superior por encima de unos bienes pequeños, que eso mismo pasa hoy en día con el proceso de paz. Hay un bien superior que es la paz, un bien pequeño, y un tema de seguridad de Estado. Y en este caso ambos se pueden aplicar, es decir, aquí en sentido estricto yo no veo una violación de la norma por ningún lado. El presidente está en la facultad de hacerlo. Creo que lo cuestionable es la forma como se ha manejado la comunicación del proceso de paz. Que sea un senador por un Twitter el que lo saque y que no sea la propia mesa de negociación la que lo diga. Pero en general yo no veo violación de ningún lado. ¿Otra pregunta? No más preguntas. Antes de pasar a las preguntas de la Fiscalía, las personas que se oponen a este proceso, doctor Ávila, dicen que si el presidente autoriza la salida del país, o más bien la llegada de Timochenko a La Habana, es porque sabían dónde estaba. Y que si sabían dónde estaba, ¿por qué no se le piden extradición, teniendo en cuenta que él tiene una orden de captura? Al respecto, ¿qué nos puede usted contar? No, lo que sucede es que fíjense cómo ha sido el traslado de los jefes de las FARC y los comandantes. Se entregan unas coordenadas, generalmente se le entrega a Noruega. Noruega comunica un día anterior para el cese de operaciones en la zona, se traslada un helicóptero hacia allá, el helicóptero llega a zona de frontera, generalmente en Venezuela, que es país veedor, y de ahí sale hacia La Habana. Es decir, no necesariamente se conoce una semana antes, un mes antes, digamos, no, eso no... Es decir, no necesariamente el presidente debía conocer la localización de Timochenko. Muy seguramente todo el mundo sabe que Timochenko se mueve por la zona del norte de Santander, pues nadie ha podido dar con él, digamos, entonces ahí no hay nada. De hecho, es muy importante en este caso para la Fiscalía recordarle el papel de Noruega como país garante y los otros 2, Venezuela y Chile, como país veedor. Ellos son los que han hecho la logística para ese traslado. No significa que sepa dónde está y que no lo capturaron, eso no es cierto. E igual los devuelven. A Mauricio, el médico, cuando terminó la primera fase de negociación, lo devolvieron igual. Señor fiscal, sus preguntas. Desde luego, Silvia, muchas gracias. Señor Ariel, ¿usted conoce la ley de orden público? Sí, señor, conozco la ley de orden público, que además usted ya ha citado el artículo 8º, y aquí el senador citó el artículo 8º y 10º. Ya. ¿Usted qué denominación le da a lo que se está desarrollando en La Habana? ¿Son unos diálogos? ¿Es un proceso de paz? ¿Son unos acercamientos? ¿Cuál es la denominación, usted que es erudito en estos temas, que usted le daría a eso? En este caso hay un proceso de paz. Ya. ¿Usted mencionaría que dentro de este proceso de paz, en este momento, hay unos diálogos establecidos en La Habana? Hay unos diálogos, claro que sí, con unos negociadores que ya están establecidos. ¿Usted reconoce a Timochenko hoy como qué? Es el jefe de las FARC, pero no es negociador. Es decir, ¿representa a las FARC? Sí, pero no está en la mesa como negociador. ¿Es miembro de las FARC? Sí. ¿Y representa a las FARC? Es jefe de las FARC. Es decir, representa a las FARC. Si usted lo ve aquí, ¿usted sabe que él representa a las FARC?
Sí. Perfecto. No más preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo les resumo entonces la posición de la defensa en lo siguiente. Ellos dejan claro que no vienen a defender a alias Timochenko, que el proceso de paz no está escrito ni se puede anticipar lo que allí pase, que esto significa que no se puede reglamentar cada paso que se dé y en ese sentido el presidente puede tomar decisiones dentro del proceso con autonomía como jefe de Estado, que dentro del proceso los voceros necesitan hacer consultas a sus comandantes y eso indica la presencia de Timochenko en La Habana. Pero ustedes son los que toman la decisión. www.veredicto.tv encontrarán las casillas que apoyan a nuestro fiscal y a nuestro defensor, pero también nos pueden dar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredicto_NTC. Ya regresamos. En Veredicto hemos hablado esta noche sobre la legalidad de la decisión del presidente Juan Manuel Santos de autorizar la salida de Alias Timochenko a La Habana, al proceso de negociación, al proceso de paz. Ustedes ya escucharon a las dos partes y a sus testigos. Van a escucharlos por última vez si no han tomado una decisión en los alegatos de conclusión y empecemos con nuestro fiscal, el doctor Guillermo Rodríguez. Adelante, doctor. Así es. Pues yo quiero mencionarle a los apreciados televidentes que, en primer lugar, no existen enemigos de la paz, que nosotros no somos enemigos de la paz, que no existen enemigos de la paz, todos queremos la paz. Una paz con condiciones, una paz con unos inamovibles, una paz que inicie desde la contraparte, que tenga algo que hacer. Aquí no hemos visto eso, lamentablemente. En el caso concreto, la ley 418, senador Liscano y estimados televidentes, da la potestad al presidente de la República, si bien es cierto, como director de todo proceso de diálogo o proceso de paz, para que, como director de esos procesos o diálogos, para que miembros de esas organizaciones armadas ilegales se acerquen a la mesa de negociación, lo certifique el presidente de la República y notifique el mismo presidente de la República a las autoridades nacionales para que se suspendan las órdenes de captura. La ley 418 en ningún momento faculta, así existan intereses superiores, como es la paz, para que el presidente se sustraiga del ordenamiento jurídico, que es notificar a las autoridades nacionales sobre la suspensión de las órdenes de captura. Esto no se hizo. Quiero referirme a lo que mencionó el senador Liscano o lo que mencionó el señor Ávila, que en el gobierno anterior el presidente de la República había dejado en libertad al señor Granda, alias el canciller de las FARC. Pues el presidente de la República dio observancia a esta ley, a este instrumento de orden público, para que se suspendieran las órdenes de captura. El presidente de la República de entonces, el doctor Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, solicitó y certificó la notificación de ese señor como un mecanismo para acercarnos a la paz. Con esa idea fue que se dejó en libertad, no para que fuera a Costa Rica a recoger la fortuna que tenía. Ahora, este artículo, senador Liscano, quiero que, si es tan amable, la Cámara puede examinar lo que hay aquí. Esta imagen, senador Liscano, lo que se está realizando en La Habana son unos diálogos. Y la ley 418 del 97 manifiesta y hace una correlación clara en unos diálogos de paz. Ahora, para cerrar, en la última parte de esta ley, en el último inciso, manifiesta que el gobierno deberá certificar para que se suspendan, al momento de suspender los diálogos o negociaciones o la firma de acuerdos, la participación de personas que actúan como voceros o como miembros representantes de dichas organizaciones armadas. Si al señor Timochenko nos lo ponen hoy aquí, no lo estamos reconociendo como la Corporación Benedictina de las Hermanas Descalzas, lo estamos reconociendo como miembro de las FARC. Es su turno, señor defensor. Nosotros terminamos como comenzamos. Nosotros creemos que hay que hacer primero una gran separación en la opinión pública y en la mente de todos los colombianos. Una cosa es defender el proceso de paz y otra es defender las FARC. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es defender el proceso de paz, el anhelo de millones de colombianos, que además lo expresaron en las últimas elecciones al elegir al presidente Santos y asimismo, como lo dijo el doctor Guillermo, de querer vivir en paz. Ese anhelo superior, ese propósito superior, pues requiere una negociación con nuestros enemigos, si se puede decir así, que son las FARC. Luego, que Timochenko vaya a La Habana no es una claudicación del gobierno al terrorismo, es un trámite
lógico, normal de una negociación, porque estamos negociando es con ellos, y es normal que ellos le consulten a su máximo comandante, como es normal que vengan de Cuba los negociadores del gobierno a consultarle al presidente, porque tanto ni el presidente actúa como negociador, ni actúa tampoco Timochenko como negociador. Luego, es importante aclarar que en este proceso de aplicar la ley 418, la ley es muy clara, dice es negociadores, dice es voceros, y Timochenko cuando fue a La Habana no fue a la mesa de negociación, Timochenko no se reunió con el gobierno, Timochenko no fue en condición de negociador, Timochenko fue en condición de consultarle a sus negociadores un tema. Luego no se circunscribe al artículo que ha dicho la Fiscalía, no se circunscribe a este caso en especial. Este caso en especial se circunscribe es a la potestad que tiene el presidente de la República, y todos los presidentes, de conducir un proceso de paz, de llevarlo a cabo, de tomar decisiones en algo que es muy importante en este proceso de paz, la confidencialidad. Nosotros no podemos arreglar todos los actos de este proceso de paz, y el éxito de este proceso de paz también está en la confidencialidad, y esa es la potestad que tiene el presidente, que es casi omnímoda frente a un proceso de paz, y sobre esa potestad, y en concordancia con la voluntad de todos los colombianos, fue que el presidente Santos tomó esa decisión. Luego, para nosotros, el presidente Santos no solamente no actuó en contra de la ley, sino que actuó pensando en el alto anhelo de todos los colombianos, en el interés superior de los colombianos de querer vivir en paz. Bien, muchas gracias a los dos. Las partes ya no van a hablar más. Ahora es su turno. Tomen su decisión en www.veredicto.tv y nos vemos en minutos. Ha actuado dentro de la legalidad el presidente Juan Manuel Santos autorizando la salida del país de alias Timochenko y de llegar a La Habana. Eso es lo que hemos estado debatiendo esta noche. Ustedes tomaron su decisión. Este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Guillermo Rodríguez, con un 59%. La defensa, doctor Mauricio Liscano, obtuvo un 41%. Doctor Guillermo Rodríguez, usted fue nuestro fiscal esta noche. La gente votó por usted. ¿Qué opina? Bueno, Silvia, estimados televidentes, muchas gracias por el apoyo. Aquí no se está haciendo una ideología política, sino se está defendiendo el ordenamiento jurídico y el acatamiento a la ley. Bueno, muchas gracias a los dos, también a los testigos que los acompañaron por enriquecer este debate, a ustedes por sus comentarios que nos dejaron y también por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.